y, ciertamente, no sentía el menor deseo de que Lord Frederick la buscara, como había insinuado. Era un hombre tan horrible que todo el desprecio que Marisa sentía por la alta sociedad parecía concentrarse en él. Se preguntó si, de haber sido efectivamente una institutriz, se habría dejado convencer por los halagos de Lord Frederick, por sus insinuaciones, por la forma en que había tratado de tocarla. Sin duda existían mujeres que aceptaban tales proposiciones o, más bien, que se dejaban engañar por ellas, considerándolas como un interés genuino en sus personas, cuando en realidad se trataba de accesos pasajeros de lujuria. Marisa se quitó el vestido y lo colgó en el guardarropa. Luego se desvistió. Su largo cabello, del que había quitado los broches y horquillas, cayó sobre sus hombros. Estaba a punto de meterse en la cama cuando escuchó un grito. Se dirigió a la puerta y escuchó. El grito se repitió. Era Aline. Marisa extendió la mano para abrir la puerta. Vaciló un momento y se volvió hacia el mueble donde puso lo que había traído de la planta baja. Lo tomó, se dirigió otra vez a la puerta y escuchó de nuevo. No había la menor duda de que algo le sucedía a Aline. ¡Socorro! ¡Ayúdenme! Marisa abrió la puerta y atravesó corriendo el pasillo, en dirección del salón de clases, que estaba sumido en la oscuridad. Se detuvo un momento para encender la lámpara de aceite que había sobre la mesa. En unos cuantos segundos, la luz dorada llenó la habitación, dispersando las sombras. Entonces se dirigió hacia donde estaba la niña. Aline tenía pesadillas. Marisa encendió 2 velas, rodeó con sus brazos a Aline, gentilmente, y la oprimió contra su pecho. «Tranquilízate, mi amor», le dijo. «Despierta. Estás soñando. ¡Socorro! ¡Auxilio! ¡Va a alcanzarme!». Aline abrió los ojos y entonces exclamó: «Oh, señorita Mitton, fue horrible. Estaba tratando de alcanzarme. Quería golpearme con la muñeca». «Estaba soñando. No era más que un sueño tonto», le dijo Marisa, calmándola. Aline lanzó un pequeño sollozo. «Mira, estoy aquí contigo», le dijo Marisa, «y no hay nadie más en la habitación. Pensé que Lady Wantage estaba tratando de alcanzarme», murmuró Aline. «Es muy probable que ella esté soñando lo mismo», sugirió Marisa. Aline se echó a reír brevemente. «Espero que el sueño la haga gritar y llorar también». Marisa no pudo evitar el sonreír. «Es demasiado tarde para que te sientas vengativa», dijo. «Además, no olvides que te has arrepentido de ser grosera». Aline se oprimió contra ella. «Cuénteme un cuento para que pueda dormirme otra vez», suplicó. «No puedo, ¿recuerdas? Nada de cuentos ni de historias durante 2 días. Me va a parecer mucho tiempo», se quejó Aline. «Un castigo no serviría de nada si no le doliera a uno». Marisa oprimió a Aline contra su pecho y le besó la frente. «Si me lee algo no será lo mismo que si me cuenta un cuento, ¿verdad?», preguntó Aline con astucia. «Ya hablaremos de eso mañana. Ahora, a dormir y nada de sueños tontos. ¿Me puede dejar una de las velas? Está terriblemente oscuro, aun con la luz de la veladora». «Sí, por supuesto que te la dejaré. Pero ya sabes que no debes tocarla, ¿verdad?». «No, no la tocaré. Nunca me acerco a las velas». «Entonces te dejaré prendidas las 2, pero cúbrete bien con las sábanas para que te puedas dormir». Aline obedeció. Estaba en realidad muy soñolienta. Marisa la arropó bien y esperó un momento más, hasta que observó que la respiración de la niña era regular y que dormía profundamente. Entonces, sin hacer ruido, salió de la habitación. El salón de clases estaba muy iluminado, gracias a la lámpara de petróleo. Fue solo cuando Marisa cerró la puerta de Aline que percibió la fragancia de un habano y vio a Lord Frederick de pie frente a la chimenea. Instintivamente ocultó tras la espalda lo que llevaba en la mano y, cerrando con cuidado su bata,
Se quedó mirándolo. —¿Qué es lo que quiere? —preguntó en voz baja. —¿O necesito preguntarlo? —Sabes perfectamente lo que quiero —contestó él. Al decir eso, arrojó su habano al fuego. —Tu cabello es aún más hermoso de lo que yo pensaba —dijo con voz ronca. En sus guejeras de seda puedes enredar el corazón de un hombre sin dejarlo escapar. —Váyase, Lord Frederick —dijo Marisa—, no tiene ningún derecho a venir aquí, lo sabe bien. Cuando una mujer es tan atractiva como tú, querida mía, no debe extrañarle que los hombres la persigan, y que lo hagan con verdadero ardor. Caminó hacia ella al hablar y, cuando llegó a la altura de la mesa, Marisa sacó la mano que había mantenido oculta a su espalda y apuntó hacia él la pistola que había tomado del salón de armas antes de subir. —Está cometiendo un error, Lord Frederick —dijo, y su voz sonaba llena de desprecio. Tal vez encuentre mujeres que reciban de buena gana las atenciones de un hombre que disfruta de la lujuria, sin responsabilidad alguna, pero puedo asegurarle que yo no soy una de ellas. O sale ahora mismo de aquí, o disparo. —Estás bromeando —declaró Lord Frederick, pero detuvo su avance y una visible inquietud invadió su expresión. —No estoy bromeando, y soy muy buena tiradora. No lo mataré, porque no deseo hacerme colgar por alguien tan despreciable como usted. Pero le dispararé a una pierna, de modo que le sea imposible, por lo menos durante unos meses, subir 2 tramos de escalera para perseguir a alguna desventurada. —Te portas en forma ridícula —dijo Lord Frederick—. Un beso y un abrazo no hacen daño a nadie, y te enseñaré lo que es el amor con mucha mayor habilidad que el jovenzuelo con el que sin duda te diviertes en tus días libres. Está muy equivocado si piensa que yo apreciaría algo que usted pudiera enseñarme. Y ahora márchese de aquí antes que pierda la paciencia. Habló con voz aguda, elevándola cada vez más. En aquel momento se escucharon pasos en el corredor y, casi antes que Marisa hubiera terminado de hablar, apareció el duque en el umbral de la puerta abierta. De una sola mirada captó la situación. Entonces, con mucha calma, con voz casi exenta de expresión, dijo: «Oh, ¿estás aquí, Freddy? Pensé que tal vez te habías perdido en el camino hacia tu cuarto. Me temo que estás en el piso equivocado». Los 2 hombres se miraron durante un largo momento. Entonces Lord Frederick capituló. «Qué amable eres, Valerius», comentó con leve sarcasmo. «Debo admitir que encuentro el castillo bastante desconcertante. Pensé que esa debía ser la explicación», dijo el duque. Se colocó a un lado de la puerta para dejar que Lord Frederick saliera, caminando con aire de ofendida dignidad. El duque se detuvo un momento. Volvió la mirada hacia Marisa. Ella solo creyó advertir desprecio en los ojos de él cuando recorrió con la vista la bata de muselina con la que cubría su camisón y su espesa cabellera roja que le caía sobre los hombros. «Sería más efectivo, señorita Mitton», dijo con frialdad, «y ciertamente menos dramático, que cerrara con llave la puerta de su dormitorio». Se retiró al instante, dejando a Marisa tan furiosa que, por un momento, casi sintió la tentación de dispararle a la espalda. Se dirigió a su habitación temblando de rabia, cerró la puerta, dio vuelta a la llave y dejó a un lado la pistola. ¿Cómo se atrevía a suponer el duque que no se había encerrado con llave? Debía haber comprendido que había hecho todo lo posible por evitar una escena como la que acababa de desarrollarse. Si Aline no hubiera tenido una pesadilla, Lord Frederick habría llamado y golpeado su puerta, sin resultado alguno, porque ella no le habría hecho caso. No habría podido hacer otra cosa que retirarse, derrotado. Se preguntó si el duque habría notado la forma en que Lord Frederick había tratado de coquetear con ella durante la cena, pero tal vez estaba demasiado ocupado con Lady Wantage para preocuparse por esos detalles. Tal vez había sospechado algo cuando Lord Frederick se acercó al piano mientras tocaba. Había buscado el duque alguna excusa para ir al cuarto de su amigo y,
Al encontrarlo vacío, sospechó dónde podría encontrarlo. Todo eran suposiciones, y no tenía nada en qué apoyarlas. Lo único que sabía era que el duque la había humillado una vez más, y la había colocado en una posición que la obligaba a estar a la defensiva. Era obvio que no lograba hacer nada bien, de acuerdo con el criterio del duque. Primero, él había encontrado a Aline cazando faisanes fuera de temporada. Después, había sido la conducta de la niña hacia Lady Wantage. Ahora, esto era suficiente para hacerla comprender que ya nada podría evitar que la despidieran del castillo. Tal vez fuera mejor que hiciera sus maletas inmediatamente y no esperara que le pidieran que se marchara. Entonces pensó en Aline y comprendió que no se daría por vencida tan fácilmente. ¿Cómo podía dejar a la niña ahora que había logrado cambiar su vida entera? Además, antes de marcharse, tenía algo muy importante que decirle al duque. Recorrió el cuarto nerviosamente, de un lado a otro. Jamás podría olvidar el desprecio que advirtió en la voz del duque cuando le dijo que debía haber cerrado su puerta con llave. Realmente era capaz de pensar que había estado esperando arriba, desvestida y con el cabello suelto, para recibir a un hombre como Lord Frederick. Eran todos los hombres tan vanidosos como para suponer que una mujer no tenía otro interés en la vida que suspirar por las atenciones de ellos. «Lo detesto», dijo Marisa con voz alta. Se sentía tan alterada por lo ocurrido que comprendió que era inútil acostarse. Avivó el fuego y se sentó en la alfombra frente a la chimenea. El calor de las llamas fue reduciendo gradualmente la fría dureza que sentía en el pecho. Le había dicho a su tía que no tenía corazón. Era cierto, pero eso no impedía que sintiera, cuando estaba enfadada, como si algo dentro de ella luchara por vivir y aquel esfuerzo resultara doloroso. Lo odio, se dijo de nuevo. Se sentó frente al fuego hasta que éste empezó a apagarse y de pronto sintió frío. Escuchó el reloj de la caballeriza dar la hora. Eran las 3 de la mañana. Se puso de pie, con calambres. Empezó a quitarse la bata, pero al hacerlo escuchó un sonido afuera, en el sendero de la entrada. Llevada por la curiosidad, se dirigió a la ventana. Una luna esplendorosa iluminaba el cielo lleno de estrellas. Marisa se quedó fascinada contemplando el parque y los lagos, hasta que volvió a escuchar un sonido bajo su ventana. Al mirar en la dirección del ruido vio detenerse a un faetón en la grava, conducido por un hombre con un sombrero de copa. Junto a él, un tanto apretados en el asiento del frente, iban otros 2 hombres, ambos de bombín. Los caballos se detuvieron y un mozo saltó de la parte posterior del faetón para detenerles la cabeza. El conductor del vehículo desmontó lentamente y entonces, mientras caminaba hacia la puerta del frente, Marisa lo vio claramente a la luz de la luna. Tanto el ángulo en que llevaba puesto el sombrero como el largo bigote que sobresalía a ambos lados de su delgado rostro lo hacían inconfundible. Desde donde se encontraba, Marisa podía ver también el clavel amarillo en la solapa de su chaqueta. Amarillo era también el color del faetón con las ruedas negras. Era Lord Wantage. Había visto su rostro caricaturizado con bastante frecuencia y había escuchado a la señorita Witcham describirlo. Mientras se reía de su enorme bigote y de su afición por el color amarillo. «Le dicen el avispón Wantage», había dicho la señorita Witcham, «y es un avispón por naturaleza, según he oído». Fascinada, Marisa observó cómo Lord Wantage subía los escalones hacia la puerta del frente. Los 2 hombres de bombín lo siguieron en actitud respetuosa. De pronto, se dio cuenta de todo. Si a Lord Wantage se le podía haber ocurrido la idea de llegar al castillo de Box a la madrugada, con 2 detectives. Por un momento pensó que el duque se lo tenía bien merecido. En bonito lío se vería metido cuando Lord Wantage, acompañado de sus testigos, lo descubriera en la alcoba de milady. Entonces, como en un relámpago, Marisa razonó que eso no debía suceder cuando estaban en el castillo como huéspedes el príncipe de Gales y el señor Arthur Balfour. Podía suponer el escándalo que se suscitaría cuando Lord Wantage
entablara demanda de divorcio contra su esposa, citando al duque como cómplice de adulterio. Habría encabezados en todos los periódicos. La prensa en masa condenaría no solo al duque, sino al príncipe, porque otro de sus amigos se había metido en dificultades. De pronto, Marisa se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Temblando, se ciñó la bata, abrió la puerta y bajó la escalera. Era un largo recorrido hasta la gran escalinata, y para llegar hasta la suite del duque y la de Lady Wantage, que se encontraban una frente a otra, a través de un ancho corredor. Cuando llegó a lo alto de la gran escalinata, oyó que el lacayo de guardia cruzaba lentamente el vestíbulo, en respuesta al timbre de la puerta. Marisa echó a correr a través del descanso, para dirigirse al corredor. Sabía dónde dormía el duque y se detuvo en la puerta que quedaba frente a la suya. Llamó con premura. No obtuvo respuesta. Tocó de nuevo. Entonces escuchó un murmullo de voces al otro lado del corredor y comprendió que Lady Wantage debía haber ido al dormitorio del duque. Marisa titubeó, pero al fin se decidió a llamar a la otra puerta. Se hizo el silencio. La voz del duque preguntó al fin con disgusto: «¿Quién es?» «Han llegado Lord Wantage y 2 detectives, su señoría», contestó Marisa, casi sin aliento. «Están subiendo en estos momentos». Se escuchó un grito agudo, pero Marisa no esperó a oír más. Volviéndose, se marchó con la misma prisa con la que había llegado. Cuando se encontró en lo alto de la escalinata, vio que Lord Wantage y los 2 hombres que lo seguían casi habían llegado al descanso. Manteniéndose en la oscuridad, Marisa se deslizó hacia el vano de la puerta. Entonces miró hacia atrás. En la distancia, casi al fondo del corredor, observó que una figura, casi como una sombra, salía de la habitación del duque y entraba en el cuarto de enfrente. Marisa exhaló un suspiro de alivio y después, con la mayor lentitud, sin prisa alguna, empezó a subir la escalera en dirección del piso donde se encontraba el salón de clases. El duque se despidió del último de sus invitados y, mientras los carruajes se alejaban por el sendero, le dijo al mayordomo: «Ordena que preparen a Samson inmediatamente». 20 minutos más tarde, mientras galopaba a través del parque, sintió la impresión de libertad que le parecía haber salido de una prisión. Los últimos 3 días habían sido casi insoportables. Odiaba todo tipo de subterfugios y le disgustaba tener que hacer papel de hipócrita. Pero tuvo que aparentar sorpresa el viernes por la mañana al saludar a Lord Wantage y, durante todo el fin de semana, eludió con gran habilidad a su esposa para evitar una escena con ella. Como todas las mujeres, Kitty Wantage hubiera deseado hablar sobre lo ocurrido, justificar su ignorancia acerca de los propósitos de su marido y asegurarse de algún modo que el duque seguiría siendo su amante. Pero el duque había decidido desilusionarla. Comprendió que había escapado casi de milagro de un escándalo que hubiera sido desastroso para todos sus amigos, y especialmente para el príncipe de Gales. Casi no podía dar crédito a su propia estupidez, que le había impedido comprender el motivo por el que Lord Wantage permitió que su esposa fuera sola a Box. Lord Wantage no era el tipo de hombre al que se podía traicionar impunemente. No le habría importado la publicidad de un divorcio, y probablemente habría disfrutado el papel de marido ofendido, a quien había traicionado no solo su esposa, sino un miembro distinguido del mundo social al que ambos pertenecían. «El apodo que le han puesto le sienta muy bien», se dijo el duque. «¿Cómo pude haber sido tan tonto?», se preguntó por milésima vez. Espoleó a Samson para lanzarlo al galope y la velocidad logró calmar su tensión. Cuando llegó a los límites del parque, el duque aspiró con fuerza una bocanada del fresco aire de octubre y guió su caballo, a través de una pequeña plantación, hacia una pista que era ideal para probar la rapidez de cualquier caballo. Había sido construida por su padre, pero ahora se encontraba abandonada, casi en desuso, desde que el duque había llevado sus caballos de carrera a Newmarket. Su señoría, por lo tanto, se sintió muy sorprendido cuando, al llegar al final de la plantación, vio que 2 caballos se acercaban en dirección contraria a toda velocidad. Cuando estaban más cerca, observó que el caballo más pequeño llevaba en el lomo
una figura diminuta, que parecía ser la de un jockey, y, cuando éste se aproximó más aún, comprendió que no era un muchacho el que cabalgaba, sino su propia hija. Montaba un animal que al duque le pareció demasiado grande, y llevaba puesto una gorra de terciopelo, como la de los jockeys. Inclinaba la cabeza hacia adelante, como sin duda debía haber visto hacer a aquellos en un esfuerzo por aumentar la velocidad de su montura. Cabalgaba, el duque tuvo que reconocerlo, en una forma extraordinaria para su edad. Un poco detrás, pues sin duda le había dado a la niña una buena ventaja, iba Marisa en un brioso caballo que tenía algo de sangre árabe. Cabalgaba con verdadera maestría y con una seguridad que hizo comprender al duque que no era ninguna novata en la equitación. Vestía un traje oscuro un poco viejo, pues la ropa que le había regalado Lady Berrington no incluía ningún traje de montar, pero que le sentaba muy bien. Cuando estaban a punto de llegar a una meta improvisada, que consistía de un pañuelo blanco amarrado a una estaca, Marisa apresuró un poco a su caballo. Los dos animales arribaron casi juntos a la meta, cabeza con cabeza. «¡Gané! ¡Gané!», oyó el duque gritar a Aline cuando los caballos se detuvieron por fin. Los caballos trotaron hasta el final de la pista y dieron la vuelta. No tardaron en quedar lo bastante cerca del duque para que éste las escuchara, y oyó a Aline decir de nuevo: «Gané, ¿verdad, señorita Mitton?». «Por una nariz», contestó Marisa con una sonrisa. «Y manejé bien a Kingfisher». «Muy bien, realmente. Estás mejorando día a día». «¿Usted cree que mi papá…?», empezó a decir Aline. Se detuvo al ver al duque, quien había salido de entre los árboles y entrado en la pista. Avanzó hacia ellas, descubriéndose ante Marisa. Después le dijo a Aline con severidad: «Montaste como podría haberlo hecho un palafrenero o un mozo del establo». Aline notó el desprecio que encerraban aquellas palabras, y la luz de sus ojos se apagó. El duque volvió la cabeza hacia Marisa y ella se apresuró a decir: «Tengo que explicarle algo, su señoría, pero preferiría que fuera en privado. Podemos seguir montando, Aline y yo, o desea que volvamos inmediatamente al castillo». Su voz helada parecía estar en desacuerdo con el encendido color de sus mejillas y los pequeños rizos que escapaban de su sencillo peinado. «¿Terminen su cabalgata?» «Desde luego, señorita Mitton», contestó el duque. «La espero en mi estudio después del almuerzo». Se quitó de nuevo el sombrero y se alejó siguiendo el curso de la pista. Marisa y Aline lo siguieron con la mirada en silencio. Era impresionante contemplar a un hombre de tan elevada estatura montando en una cabalgadura tan magnífica. «Parece casi parte del caballo», murmuró Marisa con voz muy suave. «Estaba molesto», comentó Aline. «Tal vez porque llevas pantalones», contestó Marisa. «Yo pensé que se había ido con sus invitados, pero el sastre prometió que terminaría tu falda y te la enviaría hoy». «Nunca pensé que papá cabalgaría por aquí», dijo Aline. La desilusión que advirtió en su voz inspiró a Marisa el deseo de maldecir al duque. Era siempre lo mismo. En cuanto él aparecía, se las ingeniaba para que la felicidad desapareciera del rostro de la niña. Cabalgaron durante otra media hora, pero ambas habían perdido el entusiasmo. Aline estaba muy callada y Marisa, sumergida en sus pensamientos, tampoco tenía mucho que decir. Había tratado de que Aline se mantuviera alejada de los invitados del duque, después del incidente ocurrido con Lady Wantage. Afortunadamente, nadie había pedido verla. Marisa estaba segura de que Lady Wantage, cuando el duque no la escuchaba, había comentado la travesura de Aline con los otros invitados. Sin duda alguna exageró el episodio y culpó no solo a Aline, sino a su institutriz, que no sabía controlarla. Por medio de la señorita Witcham, Marisa se había enterado de todo lo que estaba sucediendo. Los invitados habían salido a cabalgar o a pasear en sus carruajes el viernes. El sábado por la mañana los caballeros, exceptuando al príncipe, habían salido a cazar a las 10:30 y regresaron para tomar el té en el salón blanco y dorado, donde los esperaban las damas. Después del té, en el que se habían servido bollos calientes, jalea hecha en casa y espesa crema, todos se habían dirigido a sus respectivas habitaciones para descansar. A las 7,
Las doncellas estaban listas para ayudar a las damas a introducirse en los apretados corsets y a ponerse los vestidos de cintura estrecha, bajo escote y larga cola, relucientes en sus tiaras, collares, brazaletes, aretes y anillos de piedras preciosas. Bajaron a cenar como enjollados cisnes. Todos los invitados se iban a la cama antes de la medianoche. Lady Brooke siempre le advierte a sus visitantes en Easton Lounge, había comentado riendo la señorita Witcham, que la campana de sus caballerizas siempre toca a las 6 de la mañana, una forma conveniente de despertar a los perezosos. Marisa había comprendido que el duque no discutiría con ella la travesura de Aline ni ningún otro asunto, hasta que sus invitados se hubieran marchado. Tenía la esperanza de que él partiera con ellos, librándola de ese modo de una desagradable entrevista. No podía menos de preguntarse si él se había dado cuenta de quién lo había prevenido de la llegada de Lord Wantage. ¿Habría reconocido su voz? Deseó haber hecho algún esfuerzo por disimularla. Tal vez, si hubiera hablado con acento francés, él la habría confundido con una de las doncellas. Solo esperaba que si la había reconocido, tuviera el suficiente tacto para callarlo. Cuando finalmente terminaron de almorzar y Aline se fue a su cuarto, Marisa, que se sentía más como una colegiala que como una maestra, se dirigió al estudio. Había seleccionado con el mayor cuidado un sencillo vestido de cuello y puños blancos y apariencia conservadora. Peinándose el cabello hacia atrás, se lo recogió en apretado rodete sobre la nuca. Pero como se sentía muy temerosa, el verde de sus ojos se había hecho más intenso, resaltando en su rostro pálido. El duque, que estaba sentado ante su escritorio, levantó la mirada al verla y se puso lentamente de pie. «Pase, señorita Mitton», dijo. «Creo que tenemos varios asuntos que tratar». Marisa, turbada, trató de llegar a la silla que había del otro lado del escritorio, sintiendo que los ojos del duque se clavaban en ella. Se sentó muy erguida y cruzó las manos sobre el regazo, casi como una niña a punto de recitar. Hubo un momento de silencio y luego el duque preguntó: «Señorita Mitton, ¿por dónde empezamos?». Marisa creyó advertir una leve burla en la voz del duque. Molesta, se dijo que estaba tratando deliberadamente de hacerla sentir incómoda, lo que la colocaba en una posición cada vez más desventajosa. Llena de ira, logró decir en forma casi agresiva: «¿Qué explicación desea escuchar primero, su señoría?». «Supongo que debíamos empezar por el ratón», contestó el duque. «Aline lamenta mucho lo que hizo, pero su señoría debe perdonar mi impertinencia si sugiero que no fue muy sabio de parte suya, sabiendo lo que le había sucedido a la muñeca, pedirle a Aline que bajara cuando usted y Lady Wantage se encontraban solos». Tal como Marisa esperaba, el duque levantó las cejas al escuchar su respuesta. «No tuve otra alternativa», dijo. Lady Wantage deseaba entregarle personalmente a Aline el regalo que le había traído. Como insistió, no me atreví a decirle que mi hija no deseaba recibirlo. Debí suponer que había sido difícil para usted impedirlo, aunque no creo que fuera del todo imposible», murmuró Marisa. «¿Así que yo soy el culpable de lo que ocurrió? Su señoría debe comprender que existían ciertas circunstancias atenuantes para que Aline se comportara de ese modo, aunque reconozco que hizo mal». «Me alegro que esté de acuerdo en eso», dijo el duque. «Y ahora, ¿puedo preguntarle por qué mi hija debe montar vestida con ropa de que aún a personas poco conservadoras les parecería inmoral?» «Aline es solo una niña», dijo Marisa rápidamente. «Pero sí lo bastante grande para casar», replicó el duque. Ella comprendió que el duque había ganado un tanto y le explicó: «Observé que, aunque Aline tiene una natural disposición para montar, solo le habían permitido hacerlo durante años, acompañada de un palafrenero que le llevara las riendas. Ello la volvió temerosa e insegura. Siempre he pensado que resulta difícil para una niña aprender a controlar a un animal montada de lado. Por eso, para que adquiriera confianza, le permití